Vamos a hablar entonces de otro tema muy importante. El bloque de control de proceso, ¿cierto? O el Process Control Block, que lo vamos a encontrar de esta manera en el libro. ¿Qué es el bloque de control del proceso? Básicamente, el sistema operativo para desarrollar la gestión de esos recursos y la implementación de esta virtualización del recurso o de esta abstracción del recurso de la CPU requiere generar unas estructuras de datos. La principal estructura de datos que representa un proceso en un sistema operativo es el bloque de control de proceso. ¿Qué es el bloque de control de proceso? Mirémoslo simplemente con una estructura que básicamente reúne información acerca del proceso, ¿cierto? Información única acerca del proceso, como datos importantes que tenemos que tener. O sea, recuerden que un sistema operativo se ejecuta normalmente en los sistemas modernos a la par con los procesos de usuario. Entonces el sistema operativo también tiene su imagen de memoria, tiene su código, tiene todas esas cosas. Dentro de la imagen de memoria, las estructuras de datos que maneja ese sistema operativo son, entre otras, por ejemplo, para el manejo de procesos, una estructura entonces que es el Process Control Block, que es almacenada en la memoria principal del sistema, perdón, en la parte del sistema operativo para gestionar en sí los procesos que están siendo ejecutados en ese sistema. ¿Qué información tiene generalmente ese Process Control Block? Pues por ejemplo contiene la información de estado de cada proceso, ¿cierto? Si yo tengo una CPU, yo espero que dentro de todos los Process Control Blocks, solo un Process Control Block esté en el estado running, los demás pueden estar en otros estados, ¿sí? Si yo tengo una sola CPU, pues, ¿cierto? Entonces tiene esa información de en qué estado se encuentra cada proceso, si está en running, en reading, en waiting, está siendo creado en new o ya está finalizando en terminated, ¿cierto? Entonces esa es una información que generalmente se encuentra en ese process control block. El número del proceso es un identificador que nos permite saber dentro del sistema operativo cuál es el proceso que se está ejecutando. Información relacionada con la máquina, que vamos a ver que es una información muy útil a la hora de poder interrumpir un proceso y volverlo a reiniciar, que es el contador de programa. Yo necesito saber en qué instrucción o qué instrucción iba ejecutando ese proceso. Y los registros de la máquina. Yo necesito saber en qué estado se encontraba ese proceso en el momento que lo detuve, ¿cierto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. ¿Qué más almacena en general el Process Control Block? Almacena ya información acerca de la gestión en términos del sistema operativo, los límites de memoria asignados a dicho proceso o una lista de archivos abiertos, o puede almacenar, digamos, estadísticas respecto a la utilización de la CPU que ha hecho ese proceso o el tiempo de ejecución que ha tenido ese proceso dentro de la máquina, etcétera, etcétera. Es toda la información de gestión que tiene el sistema operativo, la almacena en una estructura de datos que de modo general se llama un Process Control Block. En un modo particular, Linux, por ejemplo, utiliza una cosa que es el Task Control Block, ¿sí? El Linux llama a los procesos internamente dentro de su sistema tareas, ¿cierto? Y entonces existe un Task Control Block por cada proceso que se esté ejecutando dentro de la máquina. Entonces es el Process Control Block. Existe una actividad muy importante que involucra el Process Control Block, que es el cambio que hace, digamos, la CPU entre procesos. Nuevamente, supongamos que yo tengo una sola CPU y tengo varios procesos que están siendo ejecutados en una máquina. ¿Cómo hace entonces la máquina para que nosotros, digamos, usuarios de una CPU, de un sistema de cómputo, evidenciemos que el sistema está ejecutando varias actividades a la vez, ¿cierto? De manera concurrente. Una forma que hace, digamos, una estrategia que implementa el sistema operativo es ejecutar cada proceso por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy ejecutando aquí el navegador, estoy escuchando música, estoy haciendo un procesador de textos, estoy viendo al mismo tiempo un video en YouTube, yo veo que todo se está haciendo a la vez dentro de mi máquina, incluso cuando tenía máquinas
de hace 20 años con un solo procesador, veía que todo avanzaba pues de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sistema operativo para poder ver que todos los procesos se estaban ejecutando de manera concurrente? La estrategia que hace el sistema operativo es asignarle un pequeño pedazo de tiempo a cada proceso. Entonces el proceso, digamos, del navegador tiene un pedacito de tiempo pequeño y se detiene y entonces ejecuta un poquito el proceso que digamos que reproduce la música, se detiene, ejecuta otro proceso que por un tiempo pequeño, el proceso que me muestra el video se detiene y así sucesivamente vuelve y empieza otra vez, por ejemplo, por el navegador, y se mantiene haciendo eso tan rápido que yo tengo la ilusión de que todos los procesos están avanzando de manera, digamos, todos los procesos avanzan a la par, ¿cierto? Todos van avanzando de a poquitos, pero avanzan, compartiendo un recurso de la CPU. Para poder hacer esto, entonces nosotros tenemos que implementar en el sistema operativo la capacidad de que la CPU pueda cambiar entre procesos. O sea, que un proceso que esté utilizando una CPU pueda detenerse y en otro momento yo pueda reiniciar ese proceso en el punto donde iba sin ninguna, digamos, sin que dañe la ejecución del programa mismo, ¿cierto? Para poder hacer esto, entonces, la máquina utiliza lo que se llama el cambio de contexto, el cambio o el switch de la CPU, el cual involucra, digamos, de un grado importante el uso del PCB. Recuerden que yo les había marcado esto, el program counter y los registros. Esta información que almacena temporalmente el PCB es extremadamente importante para poder implementar este cambio de contexto. ¿Por qué? Recordemos nuevamente nuestra experiencia con arquitectura de computadores. Digamos, nosotros utilizábamos el MIPS, ¿cierto? Y en un momento determinado el MIPS entonces tiene unos registros, ese procesador tiene unos registros y tiene un contador de programa. Sabemos que ese registro contador de programa nos apunta a la siguiente dirección de memoria que contiene la instrucción que yo debo ejecutar. Mientras que los registros temporales, registros para espacio de argumentos, registros de retorno, registros para el manejo de la pila, nos presentan, digamos, un estado del proceso. Si yo, digamos, fuera capaz de coger ese procesador MIPS, como ponerle una máquina que me permita ver en un momento determinado el estado de cada registro en el momento que se esté ejecutando un proceso, cuando yo interrumpo ese proceso, digamos, le digo no, deténgase, no puede ejecutar más instrucciones, el proceso tiene un estado, ¿cierto? Que es el caso, pues, que, por ejemplo, el proceso se va ejecutando y se detiene en un momento determinado. Entonces se detuvo acá y yo verifico el estado del MIPS, de mi procesador. ¿Cómo verifico el estado? O sea, miro en qué valor estaba el program counter, miro en qué valor estaban los registros. Ese es el estado actual del procesador, ¿sí? Y si yo quisiera reiniciar ese proceso en un momento determinado, yo debo asegurar que ese estado se mantenga, ¿sí? La forma entonces como el sistema operativo garantiza que ese estado se mantiene es haciendo una copia de esos registros de la CPU, entonces el program counter, los registros en general temporales, ¿sí? Hace una copia de esa información del procesador y la almacena, que es lo que llamamos el estado, lo almacena en el Process Control Block, en el bloque de control del proceso, que le pertenece a dicho proceso, dentro de la estructura de datos del sistema operativo, ¿sí? Entonces, eso permite que en un momento determinado yo pueda volver a reiniciar un proceso, simplemente cargando esa información de estado nuevamente en la CPU. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso en el cual estoy pasando de un proceso 0 a un proceso 1 con la ayuda de la intervención, perdón, del sistema operativo. Entonces el proceso 1 se detiene, almaceno el estado actual de la máquina, lo almaceno en el PCB para no perder, digamos, lo que había ejecutado el proceso 0. El sistema operativo puede desarrollar algunas actividades de control, ¿sí? Por ejemplo, entre ellas seleccionar cuál es el siguiente proceso. Supongamos que seleccionó que va a ejecutar el proceso 1. Entonces carga del PCB, del Process Control Block, del proceso 1,
carga el estado, o sea, el program counter y los registros del proceso 1, los carga en la máquina para poder entonces permitir que ese proceso 1 continúe su ejecución, ¿sí? Entonces aquí cuando los termina de cargar, el sistema operativo le otorga el control nuevamente al proceso 1 para que se ejecute, empieza a ejecutar instrucciones y nuevamente el proceso 1, por ejemplo, ejecuta unas instrucciones y se detiene por alguna razón, porque ha recibido una interrupción, porque está accediendo a un dispositivo de entrada-salida, porque hizo un llamado al sistema. Entonces nuevamente se genera esa interrupción para que sea el sistema operativo el que vuelva a tomar el control, y cada vez que el sistema operativo toma el control, entonces se tiene que hacer un almacenamiento del estado actual del proceso que estaba ejecutándose, program counter y registros, en el PCB de dicho proceso para no perder digamos, la historia de su ejecución. Nuevamente continúa. Por ejemplo, en el caso que vemos acá, al cargar el program counter y los registros que tenía el proceso en un tiempo determinado, al volverlo a cargar en la máquina y otorgarle el control, es como si el proceso simplemente pudiese reiniciar su ejecución en otro momento determinado, ¿cierto? Esa es como la idea general, pues, del cambio de contexto entre procesos. O sea, decir que yo voy a ejecutar cada proceso un pedacito de tiempo implica que el sistema operativo haga toda esta gestión de control en el sistema para poder, digamos, soportar múltiples procesos que se ejecutan, digamos, en una sola CPU, ¿sí? Es claro entonces que estas actividades que hace el sistema operativo son actividades de gestión, ¿cierto? Si usted mira desde el punto de vista del usuario, estas actividades de gestión son un sobrecosto, un overhead en el desarrollo de un sistema, ¿sí? ¿Cómo así? Mientras usted está haciendo actividades de gestión, no está ejecutando un proceso de usuario. Entonces, básicamente es un sobrecosto este tiempo que usted está utilizando. Los sistemas operativos modernos tratan de minimizar este sobrecosto para que ese cambio de contexto pues sea mucho menor que el tiempo que se ejecuta la CPU, y entonces la utilización efectiva de la CPU pues sea lo mayor posible. ¿Listo? Eso con respecto al cambio de contexto pues entre procesos, muchachos. Hay un tema también importante, es el tema de los hilos. Los hilos pues básicamente son, digamos, una forma un poco diferente de tener múltiples unidades de ejecución dentro de un sistema operativo. Son muy importantes en el ámbito de programación actual, por lo tanto nosotros vamos digamos, a explorar todos los detalles de los hilos en el siguiente capítulo. En este momento, ¿qué es lo que podemos decir? Cuando nosotros lanzamos un programa, el programa tiene pues una imagen de memoria, que es la que acabamos de ver, y tiene un hilo de ejecución principal. El proceso pues de ese programa en ejecución, ¿cierto? El proceso tiene una imagen de memoria y tiene un hilo de ejecución. Es posible entonces en los sistemas modernos que un proceso que tenga esa imagen de memoria y un hilo de ejecución sea capaz de crear varios hilos de ejecución para ejecutar a la vez múltiples partes del programa, ¿cierto? Diferentes partes de código de manera simultánea, compartiendo parte de esa imagen de memoria. Entonces esos son lo que son los hilos. Tienen unas características totalmente diferentes a los procesos. Sin embargo, pues tienen una relación muy estrecha, ¿cierto? Básicamente partiendo de ese hecho, que un proceso puede tener varios hilos de ejecución. Esa es como la idea principal. Entonces, eso lo vamos a ver en más detalle el próximo capítulo, la próxima semana.